Muy bien, mis amados hermanos, buenos días. Antes que podamos empezar este tiempo de reflexionar en la palabra de Dios, quisiera tener un tiempo de oración por aquellos hermanos, aquellas familias que están sufriendo, podríamos decir, pues por este tema del coronavirus. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, ante el trono de tu gracia llegamos reconociendo tu poder, tu grandeza, tu misericordia, tu soberanía, Señor, porque tú eres el Dios soberano que tienes control, Señor, de todo lo que en este universo existe, Padre eterno. Señor bendito Dios amado, Padre, queremos clamar en esta oportunidad por la familia de la Cruz y Asila, Señor. Que tú, bendito Dios Padre eterno, Señor, obres conforme a tu voluntad y tus planes, Padre eterno, Señor, sean cumplidos en esta familia, Padre Santo, y se haga, Padre eterno, Señor, conforme a tu voluntad. Y clamo a ti, Señor, por fortaleza, por firmeza, por seguridad y por ánimo, Padre eterno, Señor, en esta familia, Padre eterno. Mis amados hermanos, Señor amado, que seas tú, bendito Dios, fortaleciéndolos, Padre eterno. Señor, quiero clamar a ti por la familia Jara Palacios, Padre eterno, Señor. Bendito Dios, han estado, Padre eterno, Señor, pasando dificultades, adversidades ahí de salud, pero Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Tú estás levantando, dando buenos resultados, Padre eterno, Señor, en todo esto, Padre eterno, Señor, que en la vida de esta familia, Señor, se ha cumplido tu plan, Padre eterno, Señor. Y bendito Dios, Padre, una vez reflexionando, meditando, Padre, se levanten para poder dar gloria y honra a tu santo nombre. Y su fidelidad, Señor, sea hasta que la venida de Jesucristo esté entre nosotros para llevarnos, Padre. Señor, quiero darte las gracias, Padre eterno, Señor, por la familia Castro Palacios, García Palacios, Padre eterno, Señor, que tú, bendito Dios Padre Celestial, Señor, has sido benévolo, Señor, en este asunto, en este tema, Padre. Señor, fueron, Padre eterno, Señor, contagiados, pero por tu gracia, por tu misericordia, Señor, ya algunos están siendo de alta, Padre eterno, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor, por las cosas que tú haces, bendito Dios. Clamo a ti, Señor, también por la familia, bendito Dios, nuestra hermana Ana Margarita Mosquera, Señor amado, por su hermano. Gracias, Padre, porque tú, Señor, estás fortaleciendo su vida, Padre Celestial, y tú le estás levantando, Señor. Da gracias a ti también, Padre eterno, Señor, por tus cuidados y protecciones, Padre. Quiero clamar a ti, Señor, bendito Dios, por la vida, Señor, de nuestro hermano Felipe Gutiérrez, Padre eterno, Padre, nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Carmen, y también por nuestra hermana Angélica, Señor amado. Gracias, Padre eterno, Señor, porque eres tú, bendito Dios, quien, Padre eterno, Señor, te alabas, te glorifica, Señor, en este tiempo, Padre eterno, Señor amado. Bendito Dios, ayúdanos a poder seguir confiando en ti, a poder seguir orando por nuestros hermanos, unos por otros, Padre, por todos aquellos, bendito Dios, Señor, que realmente, Padre, han sido afectados, Señor. Quiero clamar a ti, Padre Celestial, por cada familia de la Iglesia Filadelfia, se haga tu voluntad, Padre eterno. Señor, ayúdanos a vivir, Padre, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, te damos por este tiempo y ayúdanos a poder comprender la verdad de tu palabra, Señor. Te agradecemos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, le damos gracias a nuestro gran Dios, que por su misericordia, por su gracia, por su bondad, seguimos caminando, seguimos adelante, mis amados hermanos. En esta oportunidad vamos a ver la preciosa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros y vamos a ver el tema interesante. Nuestro tema es amado de Dios y escogidos. Y eso lo estuvimos viendo en esta semana en el devocional, ahí específicamente el día viernes, y estuvimos ahí viendo en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 13 al 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo. Así que, hermanos, estad firmes
y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Jesús el Cristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Una de las cosas que nosotros podemos entender es que todo está en las manos de Dios, aún nuestras vidas, desde que nosotros hemos nacido. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para cada ser humano. Dios tiene un plan y el plan de Dios es perfecto para cada ser humano. Le damos gracias a Dios que a nosotros ya nos colocó en el lugar donde nosotros debemos estar. Y aquí en esta oportunidad podemos ver amados de Dios y escogidos. ¿Por qué amados de Dios y escogidos? Aquí en la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo está hablando a los tesalonicenses, les dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor. Hermanos amados del Señor, de que os haya desde el principio escogido para salvación. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que considerar aquí en esta oportunidad, que la motivación de Pablo es ¿qué cosa? Gratitud. Gratitud unos por otros, agradecerle al Señor unos por otros, ¿no es cierto? Imagine usted entre multitudes ser amado y escogido por Dios. Realmente esto me hace saber que todo viene de Dios, que Él tiene el control de todo y que Él tiene un propósito desde antes de la fundación del mundo para mi vida, para cada uno de nosotros. Por tanto, mis amados hermanos, lo que tenemos que considerar es lo que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios nos dice pues que, la palabra de Dios nos dice que somos ¿qué cosa? Amados del Señor, ¿no es cierto? Amados por el Señor y que Él nos escogió. Esto es vital, hermanos míos, para nosotros que podamos realmente ser agradecidos, agradecidos a Dios. Y realmente lo que nosotros tenemos que conocer es que si Dios nos escogió, tenemos sustento en la palabra de Dios. Una de las cosas que aquí el apóstol Pablo está diciendo es que tenemos que ser agradecidos a Dios. ¿Por qué? Porque primeramente Él nos amó y nos escogió. Ahora hay algo muy interesante. Interesante, ¿por qué? Porque tenemos sustento en la palabra de Dios. Por ejemplo, en la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿No es cierto? Entonces, la palabra de Dios nos anima a poder entender que somos el propósito de Dios, que somos el objetivo de Dios y Dios nos ha traído a un lugar para darle gloria y honra a Él. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, útil para que vayáis y anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso, hermanos míos, privilegio para cada uno de nosotros poder conocer que realmente Dios tiene un plan para nosotros. Por eso es que nos escogió. Bueno, nos escogió, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué nos escogió Dios? Si Dios nos ha escogido es porque Él tiene un trabajo, un plan para nuestras vidas. Entonces, primeramente, lo que nosotros podemos ver, el primer punto en esta oportunidad es ¿para qué? Entonces, el primero será, me amó y me escogió, ¿para qué? Para salvación. Para salvación. Si nosotros buscamos en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10, que también hemos tenido el devocional esta semana en ese pasaje, dice también pues allí en el capítulo 5, versículos 9 y 10, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vivamos
o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La gloria sea para el Señor, pues nos escogió, nos llamó, ¿para qué? Para salvación. Y esa salvación en el Señor Cristo Jesús, pues es el que nos da la salvación por medio de su muerte y su resurrección. La obra que el Señor Jesucristo ejecutó en la cruz del Calvario. Entonces nosotros podemos ver algo muy interesante. Nos escogió con un propósito de salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de la esclavitud, de la condenación eterna. Salvarnos de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Entonces ese es el propósito de Dios. Así que, hermanos míos, muy atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, nuevamente, nosotros podemos ir a la misma palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 14. Podemos ver allí una razón por la cual el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha escogido. ¿Para qué? ¿Para qué? Primero, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo. Primero dice que nos llamó, nos escogió para salvación, para ser salvos, para ser realmente parte de la familia de Dios. Luego nos dice que nos escogió, ¿para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo. Miren lo que dice ahí en el versículo 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Dice, y a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo. Nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿Sabe qué? Dios tiene un propósito. Nos escogió para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y usted podrá decir, gloria a Dios, porque yo voy a estar en el cielo. Pero para que podamos estar en el cielo, ¿qué es lo que tenemos que enfrentar? Dice que para que podamos tener la gloria del Señor Jesucristo en nuestras vidas, es necesario poder pasar lo que Él pasó. Hermanos míos, alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo no es solamente disfrutar de la gloria eterna, es estar viviendo los sufrimientos, o sea, enfrentando o pasando los sufrimientos que el Señor Jesucristo pasó. Sufrimientos, los clavos, la muerte, todo esas burlas que el Señor pasó, también es necesario que nosotros ¿para qué? Para que participemos de la gloria del Hijo de Dios. Entonces, para alcanzar la gloria del Señor Jesús, es necesario poder pasar también y enfrentar lo que el Señor Jesucristo pasó. Y hermanos míos, estamos, podríamos decir, en este tiempo enfrentando adversidades, dificultades. ¿Cómo cree que se habría sentido María, la Madre del Señor, viendo a su Hijo Jesucristo que lo estaban clavando en una cruz? ¿Cómo creen cuando él lo estaban azotando, cuando estaba sufriendo completamente? ¿Cómo se habrá sentido esa madre? ¿Cómo se sentirán hoy día padres, esposos, esposas? ¿Cómo se sentirán familiares que están enfrentando dificultades? Estamos hablando de los hijos de Dios. Estamos hablando de aquellos hombres, aquellas mujeres que han sido escogidos para salvación, que han sido escogidos para enfrentar, para poder alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo. Es allí donde el Señor nos anima a poder tener confianza, donde el Señor nos anima a poder esperar en su voluntad, donde nos anima a poder conocer cuál es el plan que Él tiene para nuestras vidas. Y no solo eso, sino que también el Señor hace un llamado muy interesante. El primer punto fue que Dios nos llamó para salvación. El segundo punto, que el Señor nos alcanzó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo. El tercer punto es que Dios nos ha llamado para estar firmes y retener la doctrina. Firmes y retener la doctrina. Entonces aquí es algo muy importante que nosotros tenemos que considerar lo que Dios dice en su palabra.
Y Dios nos dice aquí en su palabra, en el versículo 15, dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, aquí algo muy interesante, lo que Dios nos está diciendo. Esta motivación del apóstol Pablo a los creyentes en Corinto es a través, podríamos decir, de su palabra. Por ejemplo, cuando él habló con los corintios, le dijo algo muy importante en el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces el Señor nos llama con un propósito, no solamente de poder alcanzar la gloria del Señor Jesucristo, sino que también, hermanos míos, nos hace un llamado a estar firmes, firmes en la obra, constantes, aprendiendo, conociendo y trabajando en la obra del Señor. ¿Sabes por qué, hermano mío, hermana mía? Porque el trabajo, nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano, no es en vano. Cuando nosotros vemos allí en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 8, nosotros podemos ver allí algo muy interesante. Miren, Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, ¿no es cierto? Entonces, algo muy importante, ocuparse, ocuparse en las cosas del Señor, ocuparse en buenas obras. O sea, firme, fiel, fiel es el que, bueno, la palabra de Dios nos dice aquí algo muy interesante. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Palabra fiel, ¿no es cierto? Nos habla de poder no solamente tener ese llamado, de estar firmes, sino de retener la doctrina. Retener la doctrina. Según de Timoteo capítulo 3, 4, versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso es que el apóstol le motiva a los tesalonicenses que no se dejen engañar, que no se dejen, podríamos decir, que sus pensamientos no sean, podríamos decir, distorsionados. Entonces aquí está diciendo algo muy importante, que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y realmente la motivación, hermanos míos, es que el engañador puede venir y puede estar trabajando de una manera, pues, vil allí, y la motivación es que podamos mantenernos firmes. No solamente podemos ver allí que Dios nos llamó o nos escogió para salvación, sino para poder participar, para poder tener la gloria del Señor Jesucristo, sino que también nos llamó para poder estar firmes, firmes y poder estar reteniendo la doctrina. Y también, hermanos, nos dice que nos llamó para qué, para que seamos confortados y confirmados. Hermanos míos, en este tiempo, el tiempo en el cual nos ha tocado enfrentar adversidades, dificultades, situaciones, usted no sabe, hermano mío, cuánto dolor siento escuchar de una noticia de un hermano y de una hermana que está mal y el no poder acercarme. Solamente, hermanos míos, tengo que doblar mis rodillas. Hasta en oportunidades derramar mis lágrimas. Pero no porque, hermanos míos, tenga miedo de que mis hermanos partan, sino, mis amados hermanos, el hecho de poder estar allí con ellos y poder, como dice la palabra, consolarnos, animarnos, motivarnos. Pero grandioso es el Señor, que nos escogió
No, mis amados hermanos, para que nosotros podamos pensar que estamos abandonados, que estamos ahí, podríamos decir, arruinados y que no hay solución para nuestras vidas, sino que el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Y sabes para qué nos llamó? ¿Y para qué nos escogió? Para que nosotros seamos confortados y confirmados. Y la palabra de Dios nos dice pues que no solamente, hermanos míos, Dios nos va a confortar, sino que miremos la palabra de Dios lo que dice el versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué precioso es poder considerar que el Dios de toda gloria, su Hijo el Señor Jesucristo, y estoy seguro que el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, los tres se unen. ¿Para qué? Para poder confortar el corazón débil, para poder confortar el corazón afligido, para poder confortar, hermanos míos, el momento de la debilidad. Sabes, muchos pueden estar allí tristes porque nadie se puede acercar a ellos, pero gozan. Los creyentes, los hijos de Dios, gozan ¿de qué? De el confort de Dios, porque Dios los conforta en el momento más difícil de su vida, en el momento donde ellos pueden estar solos, tal vez podríamos decir sin poder respirar, sentir que se les va la respiración. Allí está, sentir que les falta el aire, allí está el Señor con ellos. Tómate de la mano del Señor, fortalécete en el Señor y Él está contigo. ¿Sabes qué es lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Hermanos míos, el poder, la gracia del Señor puede hacer eso en nuestras vidas. Y Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El Señor no solamente te conforta, sino que el Señor te confirma. Y el Señor realmente te afirma cada día para que puedas vivir honrando y glorificando el nombre de nuestro gran Dios. Hermanos míos, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y Dios nos escogió, Dios nos llamó con un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para alcanzar salvación. Para alcanzar salvación, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo. Nos llamó para poder nosotros estar firmes y retener la doctrina. Y también nos llamó para ser confortados y confirmados. La gloria sea para el Señor, hermanos míos. ¿Sabes cuál es el propósito de esto para tu vida? No es que tú te pongas a conocer qué es lo que Dios tiene, sino simplemente conócelo y obedécelo. Obedece al Señor. Cada día piensa en el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida. Y una vez que tú tengas claro cuál es el propósito por el cual Dios te ha amado y te ha escogido, obedécelo y sujétate, sométete bajo la poderosa mano de Dios, porque Él te exaltará cuando fuere tiempo. Que Dios te bendiga, Dios derrame sus más ricas bendiciones sobre ti y tu familia, y seguiremos orando para que Dios cumpla su propósito y su plan en la vida de cada familia, de quienes Él ha amado y ha escogido. Que Dios los bendiga. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor
y por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor, y gracias, Padre, por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana y podemos experimentarlo en este tiempo. Ayúdanos, bendito Jehová de los ejércitos, a permanecer firmes y confiados en ti. Te damos gracias, Padre, por todo. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén.